Buenas gente y bienvenidos a la Puerta del Norte. En lo que a Syncrail se refiere, hasta ahora hemos tenido vídeos dedicados a las dos obras que integran este universo, un cómic y un videojuego, pero explorando cada proyecto por separado, a excepción del vídeo de presentación con el que iniciamos la serie. Hoy vamos a volver a dedicar un vídeo común para ambas obras, ya que, como expliqué en el vídeo de presentación que acabo de mencionar, existen una serie de elementos comunes que serán recurrentes en una y otra y aportarán cohesión a este universo ficticio, como lo pueden ser los chocobos en la franquicia de Final Fantasy, a pesar de que cada uno de sus títulos tenga lugar en mundos distintos y únicos. En el caso de Syncrail, el elemento común más importante sería el propio Syncrail, que es el sistema de magia alrededor del cual orbita todo lo demás. Y sí, sé que tengo pendiente hacer un vídeo explicando las bases de este sistema, pero tras darle un par de vueltas decidí dejar este vídeo para más adelante, ya que aunque lo tengo bastante definido, prefiero tomármelo con calma para terminar de pulirlo mientras voy avanzando en los proyectos. Aún así, tanto en este vídeo como en el resto que vaya publicando, veréis que poco a poco se irán revelando aspectos relacionados con el uso y la naturaleza del Syncrail. Y en el vídeo de hoy esto es especialmente cierto, ya que de lo que vamos a hablar es de un tipo de criatura particular que será un aspecto clave del worldbuilding y la narrativa de este universo. Unas criaturas igualmente temidas y despreciadas por cualquier hijo de vecina, por tener la cualidad de materializarse en cualquier lugar en el que un usuario haga uso del Syncrail, al menos en los casos en los que este uso sea elevado y continuado. Estas criaturas son los Nexen. Los Nexen son criaturas cuya forma física es hasta cierto punto variable e inestable. En su forma más básica, casi todos los Nexen tienen un aspecto similar y que consta de una cabeza picuda flotante y unos ojos consistentes en dos esferas brillantes que suelen ser lo primero en ser percibido cuando los Nexen aparecen por la noche. En realidad, no se trata de ojos funcionales, sino que estas criaturas tienen en su interior un cúmulo de Syncrail a modo de núcleo, y al contar su parte frontal con una especie de máscara con orificios que se asemejan a ojos, el resplandor de su núcleo genera esta ilusión. Además de esto, el estado de solidez de los Nexen puede variar, adquiriendo generalmente mayor dureza en su parte frontal, mientras que su parte posterior tiene un cierto componente etéreo, deshaciéndose en haces de Syncrail que dejan a su paso cuando se desplazan por el aire. Hasta donde saben los estudiosos y eruditos que han estudiado los Nexen a lo largo de milenios, se desconoce la razón por la que su estructura presenta estas características. Lo que sí está claro es que los Nexen se ven atraídos hacia una única cosa, el Syncrail. Podemos pensar en el Syncrail como en una energía que lo imbuye todo, fluyendo de un elemento a otro en un ciclo infinito, por lo que en la práctica se podría decir que el Syncrail se encuentra en todas partes. Sin embargo, el Syncrail que atrae a los Nexen de forma particular es aquel que está cargado con intención. Así, si bien una roca puede contener Syncrail, los Nexen sentirán atracción hacia el que forma parte de los seres vivos en particular, y en mayor medida hacia el de los seres humanos y otras especies inteligentes. Una vez un Nexen o un grupo de ellos aparece y tiene al alcance un usuario que emita Syncrail de forma activa, el resultado será invariable. El Nexen atacará a dicho usuario con agresividad e intención letal, y en caso de tener éxito, asimilará el Syncrail de su víctima, lo que en algunos casos puede dar lugar a que la apariencia del Nexen se vea modificada en adelante, e incluso pueda llegar a incorporar algún trazo de las habilidades únicas que dicho usuario poseyera, aunque esto último es un caso poco común, y dicha adquisición suele darse de una manera tosca y poco refinada. En cualquier caso, un Nexen que se alimente de un usuario experimentado en el uso de Syncrail tiene más posibilidades de adquirir una apariencia única y volverse mucho más peligroso que la mayoría de ellos. Algo sobre lo que los estudiosos suelen estar de acuerdo es que los Nexen, independientemente de su tamaño, forma o habilidades adquiridas, carecen de inteligencia, o al menos su comportamiento no suele ser demasiado sofisticado. Suelen atacar de frente y de manera directa, y no dan muestras de poner en práctica estrategias complejas. Una vez atacan, lo seguirán haciendo hasta que acaben con su víctima o sean destruidos. Sin embargo, y a pesar de que todos estén compitiendo por el mismo jugoso Syncrail, nunca lucharán entre ellos, y sus patrones de movimiento y ataque siempre parecen tener algún tipo de coordinación natural, como si se tratase de una bandada de aves trazando trayectorias sincronizadas. Además de todo esto, presentan otra particularidad, y es que en determinadas situaciones un grupo de varios Nexen pueden aglutinarse, fusionándose para dar lugar a un Nexen de mayor tamaño y que suele constituir una amenaza considerablemente mayor que la que representaban aquellos que lo han generado en conjunto. Este proceso de fusión, sin embargo, es lento y a menudo constituye una oportunidad perfecta para huir o bien para tratar de acabar con ellos antes de que se complete el proceso, ya que a lo largo de este serán vulnerables y no atacarán ni serán capaces de esquivar ataques. Por supuesto, esta capacidad de fusionarse no se limita a una única vez, sino que incluso Nexen de mayor tamaño y poder también pueden llegar a fusionarse, dando lugar a criaturas cada vez más grandes y peligrosas. Es por esto que usualmente se suele aludir al nivel de un Nexen atendiendo a su tamaño, ya que suele ser un indicador bastante fiable de su nivel de poder. Pero llegados a este punto, cabe preguntarse ¿cómo hacen las distintas sociedades para hacer frente a esta amenaza común y casi omnipresente? En este sentido, muchas de las ciudades en la actualidad
en especial aquellas que pertenecen a una civilización avanzada, suelen estar protegidas por barreras anti-Nexen, de manera que en condiciones normales suelen ser seguras. Así y todo, es común que existan regulaciones estrictas acerca del uso del Syncrail, por una parte, para prevenir la atracción de Nexen en caso de que la barrera falle, y por otra como método de control de la población, ya que por lo general, el uso del Syncrail descontrolado por parte de ciudadanos puede ser un síntoma de alerta de una posible amenaza a la paz, como podría ser la infiltración de un potencial enemigo o directamente un acto de guerra por parte de una fuerza invasora. Sin embargo, no todas las ciudades tienen el privilegio de estar protegidas por estas barreras. En casos como este, el Syncrail en zonas urbanas queda completamente prohibido y el castigo es más severo, ya sea el infractor un ciudadano más o un visitante que solo esté de paso. En cualquier caso, también existen habilidades, artefactos, amuletos o talismanes que en la práctica actúan como las barreras, si bien a una escala menor, protegiendo a individuos o incluso a áreas de mayor tamaño como una vivienda. No obstante, todas estas medidas de protección suelen tener una duración limitada y necesitan ser recargadas con el Syncrail de un usuario experimentado que haya adquirido la capacidad de repeler Nexen, una habilidad poco usual y difícil de conseguir. Es por ello que a menudo pueden encontrarse santuarios en lugares apartados pero en la proximidad de varios núcleos poblacionales, de manera que aquel que necesite algún objeto protector o desee recargar el que ya posee puede hacer un viaje peligroso hasta estos emplazamientos para solicitar la ayuda a los monjes. Pero ¿qué pasa cuando algo sale mal y una población sufre el ataque de un grupo de Nexen? En este caso, la situación se complica ya que la mayoría de ciudadanos no tendrá la capacidad de enfrentarse a estas criaturas, exceptuando posibles fuerzas de seguridad locales, quienes fácilmente podrían verse superados en caso de que se trate de un ataque masivo. Es por ello que en regiones en las que varias poblaciones carecen de barrera, existen agrupaciones de exterminadores de Nexen, a quienes dichas poblaciones solicitan su ayuda cuando la situación se sale de control. Los exterminadores suelen tener una base desde donde operan y actúan como células independientes formadas por individuos con grandes capacidades de combate especializadas en combatir a los Nexen. Estas organizaciones, sin embargo, cuentan a menudo entre sus miembros con usuarios problemáticos, siendo una opción en la que frecuentemente se refugian fugitivos buscados y otros perfiles similares. Es por esto que los habitantes de una población tratan de que recurrir a ellos sea su última opción, ya que nunca se sabe las consecuencias que traerlos puede desencadenar, si bien es cierto que suelen ser bastante efectivos a la hora de contrarrestar la amenaza de los Nexen. Además, los grupos de exterminadores suelen tener luchas territoriales y una acusada rivalidad entre distintos grupos, además de mostrar una respuesta rápida y agresiva contra cualquiera que lleve a cabo su labor en uno de sus territorios, aunque sea un viajero bien intencionado que solo quiera ayudar a una población en problemas. Con esto ya conocemos algunos de los métodos que las ciudades utilizan para protegerse de los Nexen. Lo siguiente que podríamos preguntarnos es ¿cómo se derrota un Nexen? Y la verdad es que esto es más complicado de lo que puede parecer. Para empezar, las armas normales no les hacen efecto. Lo único que resulta efectivo para acabar con estas criaturas es el Syncrail, ya sea empleándolo a través de una habilidad ofensiva o bien canalizándolo a través de un arma. Pero esto genera una nueva problemática, ya que, como sabemos, el uso del Syncrail probablemente atraerá a más Nexen, complicando cada vez más la situación. Es por ello que en una situación normal en la que un usuario es atacado, la estrategia más efectiva y recomendable será neutralizar al Nexen haciendo uso de la menor cantidad de Syncrail posible y tras ello huir de la escena antes de que aparezcan más. Un hit and run en toda regla, vaya. También existen artefactos emisores de Syncrail que pueden colocarse en el punto en el que se haya producido el enfrentamiento y que tendrán el efecto de atraer a cualquier Nexen que se materialice en la zona durante un tiempo, proporcionando al usuario una distracción perfecta para poder escapar. No obstante, si se da una situación de entrada en la que se es atacado por un número elevado de Nexen, la cosa se complica y mucho. En primer lugar, huir queda descartado, ya que las criaturas perseguirán a su víctima sin descanso. Un emisor de Syncrail tampoco sería una opción viable, ya que si bien algunos Nexen se verán atraídos hacia será probable que varios de ellos se encuentren desplazándose por la escena y no tarden en lanzarse al ataque de cualquier forma de vida que encuentren, y enfrentarse a ellos quizás sería la peor opción de todas, ya que si te superan en número será cuestión de tiempo que venzan tus defensas, y para colmo, eliminar a cualquiera de ellos solo causará que aparezcan más. Lo cierto es que en situaciones como esta no existe una manera efectiva de salir del apuro para el usuario promedio. La única solución viable sería contar con una ruta de escape de emergencia, como una habilidad o un artefacto que te permita teletransportarte a un lugar alejado, pero pocos son los que cuentan con habilidades tan avanzadas o puedan permitirse adquirir uno de estos artefactos, o siquiera tener la destreza para activarlos en primer lugar. La otra opción consiste en luchar utilizando un sistema similar al que emplean los exterminadores de Nexen. Estos utilizan técnicas de artefactos que disipan el Syncrail tras cada uno de sus ataques, o lo reabsorben ellos mismos, aunque esto último solo se puede hacer hasta cierto punto. De esta manera se evita que el Syncrail se concentre en puntos específicos, disminuyendo la probabilidad de atraer más Nexen.
Algo que resulta bastante efectivo es concentrar gran cantidad de Syncrail en un solo ataque para acabar con varios Nexen a la vez, disipando inmediatamente el Syncrail o reabsorbiéndolo en la medida de lo posible. En escenarios como este, además, la aglutinación de varios Nexen para fusionarse constituye una oportunidad perfecta para deshacerse de varios a la vez y luego aplicar las técnicas anteriores. También existen otras maneras de luchar contra los Nexen en situaciones extremas, pero por ahora mejor quedémonos con lo básico y ya ahondaremos en ello en otra ocasión, ya que también me gustaría mostraros el proceso de diseño de algunos Nexen de mayor tamaño en futuros vídeos. Como ya hemos visto, la esencia de los Nexen a nivel conceptual es la de constituir enemigos recurrentes que puedan ser eliminados por un usuario de Syncrail promedio sin demasiada dificultad, pero que a la vez posean características que favorezcan que la situación pueda escalar fácilmente y salirse por completo de control, haciendo que lo que parecía un encuentro aparentemente fácil pueda derivar en un auténtico escenario de pesadilla, en el que varias bestias del tamaño de catedrales siembran el caos y la destrucción de manera descontrolada. A este respecto, es necesario que aclare que todas las características expuestas a lo largo de este vídeo fueron originalmente diseñadas cuando escribía la historia del cómic de Syncrail, y es bastante probable que algunas de ellas acaben siendo modificadas para una mejor adaptación a las mecánicas del juego. Por ejemplo, la idea de que los Nexen aparezcan en cualquier situación en la que se utilice Syncrail es algo que se adapta bien a la narrativa del cómic, pero no funcionaría a nivel mecánico con el tipo de jugabilidad que estoy implementando, ya que el mundo que podremos explorar en el juego estará lleno de estructuras y mecanismos que el jugador tendrá que activar usando Syncrail, e interrumpir constantemente el progreso y la exploración con enfrentamientos a cada paso no sería algo deseable. A fin de cuentas, el juego será un action RPG en el que los enemigos estarán presentes en determinadas zonas de los escenarios y serán perfectamente visibles, en lugar de contar con un sistema de encuentros aleatorios que podría encajar con esa idea de que los Nexen aparecen de la nada y sin previo aviso. Igualmente, tampoco tendría mucho sentido que cada vez que elimines a uno haya una alta probabilidad de que aparezcan más, ya que los encuentros se harían interminables y tediosos. Así que mi idea es mantener las bases generales de los Nexen a nivel de lore interno, pero adaptar los enfrentamientos contra estas criaturas de manera que encaje mejor con el tipo de juego que quiero crear. Puede que el umbral de Syncrail necesario para atraer a los Nexen sea más elevado en el juego, y que situaciones concretas como la aparición descontrolada de un gran número de Nexen obedezca más bien a momentos específicos de la trama. Me gustaría acabar haciendo mención a algunas de las principales fuentes de inspiración que me ayudaron a concebir la idea de base para estas criaturas, añadiéndole después capas de características y atributos de cosecha propia hasta convertir a los Nexen en algo único. Una de las referencias más obvias a este respecto serían los Sin Corazón de Kingdom Hearts. Desde que jugué por primera vez a un título de esta franquicia, me fascinó esa idea de un tipo de enemigos que constituyen una amenaza común para todo el mundo y que pueden spamear de la nada, no siendo particularmente difíciles de derrotar cuando su número es pequeño y son de bajo nivel, pero pudiendo llegar a complicarse bastante las cosas cuando las circunstancias son distintas. Incluso me apropié de las esferas brillantes de ojos sin ningún escrúpulo, aunque confío en que mi diseño de los Nexen sea lo suficientemente distinto como para que nadie me acuse de plagio, ¿verdad? Otras criaturas que me inspiraron fueron los Hollow del anime Bleach, que entre otras cosas tenían máscaras muy distintivas y creo recordar que también tenían la capacidad de agregarse para formar Hollows de mayor tamaño, aunque hace mucho que no revisito este anime, así que no lo recuerdo del todo. Por último también mencionaré a los Akuma, de un anime menos conocido llamado The Greyman al que estuve muy enganchado en su día. Los Akuma tienen muchas características en común con los Hollow de Bleach, aunque esencialmente son una especie de máquinas creadas por el antagonista de la obra combinando moldes con almas humanas. Y esto sería, a grandes rasgos, todo lo que quería compartir en relación a los Nexen en este vídeo, mientras os mostraba segmentos de mi proceso a la hora de ilustrar lo que podríamos considerar su forma más básica. También hice un par de variaciones jugando con algunos de los elementos para crear algo distinto. En especial me gustó esta versión en la que utilicé esa especie de plumas para cubrir gran parte de su cuerpo. Aunque el diseño alternativo me gusta, a nivel visual no encaja del todo con la manera en la que siempre he visualizado los Nexen, por lo que quizá lo guarde como un tipo de Nexen menos común o lo utilice como base para diseñar una criatura distinta para el universo de Syncrail. Así que por mi parte esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!